Bueno, muy buenas tardes. A esta hora les habla Carlos Andrés Guarín Duarte, psicólogo, egresado de la UNAD, estudiante de maestría en psicología comunitaria, y hoy me encuentro aquí con la doctora Ivette Guerrero, quien también es psicóloga, ella va a hacer su presentación, y a quien he invitado formalmente para tener un pequeño conversatorio sobre la violencia intrafamiliar. Así que le doy un saludo especial a la doctora Ivette. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación en esta tarde para conversar un poquito sobre violencia intrafamiliar. Sí, doctora, su merced es psicóloga y ahora conversábamos un ratico que también tiene su maestría en investigación, ¿me recuerda, no? En educación. En educación. Sí, señor, soy egresada de la Universidad Pedagógica del Tecnológica de Colombia, del programa de psicología y maestría en educación, con formación en investigación, y actualmente me desempeño como docente en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Qué bueno. Pues doctora, el tema a conversar un poquitico es precisamente sobre la violencia intrafamiliar aquí en el departamento de Boyacá, especialmente en Tunja. Leía un artículo precisamente del año anterior donde Tunja había incrementado los índices de violencia de una manera alarmante y se catalogaba precisamente como uno de las ciudades con mayor índice de violencia intrafamiliar, entre otras violencias. Lo que pues me motiva precisamente a abordar este tema pues con su merced, para que tocáramos un poquitico al respecto. ¿Por qué cree su merced que estas violencias se han incrementado tanto en nuestro departamento, específicamente aquí en la ciudad de Tunja? Sí, señor, precisamente siguiendo como dice la línea de lo que está afirmando la violencia intrafamiliar, pues en este último tiempo se incrementó debido a la pandemia, así del COVID-19, en el cual pues muchas familias tuvieron que en un espacio de pronto muy reducido, ¿sí? Puede ser un apartamento, un apartaestudio, bueno, o una casa, o sin importar pues la cantidad como tal de espacio, se llegó pues a incurrir en actos de violencia. Entonces, cuando hablamos de diferentes tipos de casos de violencia intrafamiliar en Colombia, podemos incluir casos que tienen que ver con violencia de género, con violencia doméstica, con abuso sexual, con violencia contra los menores de edad, inclusive con violencia contra los adultos mayores. Entonces, si decimos, bueno, ¿qué tipos de violencia? Entonces puede ser esa violencia física, ¿sí? Generalmente pues es como, entre comillas, fácil de identificar, porque pues son golpes, son agresiones directas sobre cualquiera de los miembros o integrantes de la familia. ¿Sí? Tenemos también la violencia psicológica, que pues en este caso es un poco más compleja, y ahí es donde nosotros como psicólogos debemos desarrollar ese ojo clínico, nos decían en la universidad, precisamente para poder identificar cuando existen humillaciones, insultos, amenazas verbales, cuando se lastima o se hiere emocionalmente a las personas, ¿sí? o a la persona, ya que se generaliza tanto el tema, o la persona llega a naturalizar tanto la violencia, que en ocasiones no se da cuenta o no sabe que está siendo víctima de violencia psicológica. Y más aún o más compleja en el tema de la violencia sexual, ¿sí? Que a veces asumimos, y ya que te está interesando el tema precisamente de la comunidad cristiana, entonces asumimos que de pronto porque es mi pareja, debo responder de pronto emocional, sexualmente a ciertas prácticas, ¿sí? Que habría que indagarse pues a profundidad. Entonces el hecho de que la pareja o no quiera o sea manipulada por tener una relación sexual, o sea llevada de pronto
a realizar pues prácticas que están en contra como de su propia voluntad o de su propia creencia, o al contrario, manipularlas, como decía, pues también indican asuntos complejos. Entonces en la pandemia pues también se presentaron este tipo de situaciones, también sobre la violencia económica, porque pues sabemos que todo estaba cerrado, ¿sí? Y no solo porque estaba cerrado, sino pues porque muchos de pronto no tenemos la cultura del ahorro, de la proyección, de las metas, que también pues es importante enseñar y trabajar con las familias esta parte de proyección económica. Entonces muchos se vieron afectados porque perdieron su empleo y de pronto en la actualidad habría que ver pues si ya están mejor económicamente o no, o si estas familias de pronto se separaron, o qué tipo de conflictos o de violencias pueden estar aconteciendo. También tenemos las violencias de género, que a veces pensamos que eso solo hace la mujer y no, es a cualquiera de las figuras pues como tal del hogar, que a veces los hombres pues como que tienden a no expresarlo, pero que también están siendo víctimas de maltrato físico y de todas las anteriores que mencioné. Sí, señor. Y eso es, pues cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos hablando de cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre la persona más débil, ¿verdad? Y pues digamos que aquí en Boyacá también leyendo un poco respecto al tema cultural, pareciera que la cultura también ha incidido mucho en este tema de violencia, por el machismo, tal vez por el consumo de alcohol, que digamos aquí en Boyacá tenemos el premio al municipio con mayor consumo de alcohol aquí en el país, ¿no? Entonces, todas estas cosas pues son como detonantes para este tipo de violencias sexual, psicológica, económica, el machismo, etc. Y digamos que mi reflexión va hacia sobre qué métodos o qué técnicas de intervención en cuanto a la psicología comunitaria podríamos tener en cuenta para, para, para poder aportar a la prevención de estas violencias. No sé qué puede decir al respecto. Bueno, es un tema pues que requiere la participación pues de líderes, ¿sí? De líderes de la comunidad, o en este caso de psicólogos líderes que les interese el tema de familia, uno, dos, que puedan tener ya identificada una comunidad o ciertas familias, como se ha trabajado de pronto en algunos proyectos a nivel gubernamental o a nivel privado, ¿sí? Entonces, metodología siempre va a ser el diálogo, ¿sí? El diálogo con la pareja, tanto trabajar con hombres y con las mujeres, ¿sí? Aparte, porque, y ya luego pues entrar como a trabajar en los temas en sí como de pareja, pero mi recomendación sería así llevar temas a profundidad, no solamente como la enseñanza de un tema, que es lo que se ha hecho hasta ahora, sino entrar a hacer una terapia de pareja profunda, porque cuando entramos a ver un caso de terapia de pareja, muchas de las situaciones de la violencia intrafamiliar inciden en situaciones a veces de inconformidad o abuso asociado a temas sexuales, ¿sí? Entonces, el poder de pronto llegar a sanar, ¿sí? Se requiere una terapia de sanidad interior, de sanidad emocional, de sanar el niño interior, ¿sí?
encontramos que a veces estamos buscando es a la mamá o al papá que no tuvimos en el esposo o en la esposa, o querer que los hijos sean lo que nosotros no desarrollamos, o por la presión social del que dirán, entonces mostrar de pronto un ideal, ¿sí? El self ideal se llamaría, que a diferencia de pronto de un self real, ¿sí? En el cual podemos sí tener fe y demás y proyectarnos a ciertas situaciones, pero lo ideal es no desconocer también los problemas que se tienen y poder intervenir sobre ellos. Entonces, el hacer consciente a la persona, ¿sí? Que eso, digamos, lo he trabajado yo en terapia de pareja, el poder hacer consciente, que es complejo a veces para que sea el hombre y la mujer o los dos sean conscientes de las mismas situaciones problemáticas o de ganancia, o el reconocer tanto a sí mismo como los errores que se cometen como los aciertos, y a su vez como pareja y como familia. Entonces a veces es cuestión también de desarrollar gratitud, de cambiar de actitudes, ¿sí? Porque a veces no son carencias, a veces se tiene todo, pero no se le haya sentido a la vida familiar, y sobre todo en este tiempo que desarrollar familias estamos siendo prácticamente como contrasistemas, ¿sí? A pesar de que la familia ha sido, mejor dicho, como dice, desde el principio del tiempo, pero ahorita por las ideologías de diversidad sexual y demás, que también ellos quieren desarrollar modelos familiares, y que pues de una u otra manera el gobierno, el Estado y la ley los respalda, pero que no dejan pues de presentarse en situaciones de violencias en cualquier índole. A veces pensamos que la violencia es por el estrato económico, y en el hogar de paso que he tenido la oportunidad también de atender directamente como miembro de familia, no como psicóloga, se da uno cuenta que la violencia no respeta ni condición sexual, ni condición económica, ni condición religiosa, ni nada. O sea, es algo que puede tocar la puerta de cualquier familia o de cualquier persona, y que nadie está exento de estar presente en una riña o en situaciones así. Uh-huh. Y a veces echamos la culpa a los factores externos, ¿no? Que el internet, no que la suegra, no que el suegro, no que la vecina, el vecino, pero en realidad pues son situaciones que requieren una terapia de intervención profunda. Profunda me refiero al poder ser consciente, uno, de la persona, y dos, luego de que sea consciente, el sanar, y luego del sanar entonces el agradecer, la gratitud, y bueno, ya viene como la proyección, sea al presente o al futuro, y hacerle pues igualmente ese seguimiento. Pues cuando yo sano mis heridas maternales, paternales, o aún las que pude haber desarrollado con parejas anteriores, si tuve más parejas antes, o si soy separado e inicié una nueva relación, o si por el contrario me estoy separando. Bueno, existen muchos factores, o voy a iniciar. Entonces, lo que sucede con los jóvenes, de pronto no me quiero casar, o no quiero tener hijos, o porque hay ciertos temores a no vivir o repetir patrones que pudieron haberse presentado en su contexto. Bueno, doctora Ivette, pues se nos ha ido el tiempo, pero pues sí, ojalá señor. En otro momento podamos continuar con esta conversación que está bien interesante. Definitivamente, yo pensaría que de acuerdo a lo que su merced nos acaba de exponer del diálogo, de poder encontrarse como familia y poder discutir esos detonantes que están afectando precisamente la tranquilidad, la paz en el hogar. Pensaría yo que el modelo ecológico sería como el más apropiado en este caso para hacer una terapia sistémica. ¿Qué dice su merced?
Sí, sí, señor. El modelo ecológico sería apropiado, el modelo sistémico, pues que de hecho es como de los más reconocidos a nivel de la terapia familiar, ¿sí? Ujú. Y el dar ese tiempo de diálogo abierto, de apertura, de no solamente como seguir un manual de instrucciones o escuchar un sermón o escuchar al otro, sino escucharse y dialogar y realizar pues una construcción común en pareja, pues seguramente les va a permitir establecer acuerdos y conocer situaciones que de pronto antes no habrían identificado sin la mediación de un terapeuta. Que a veces decimos, no, pero ¿para qué ir al terapeuta o para qué asistir a una terapia familiar o de terapia de pareja? Porque precisamente están esas ideas o ese logos ahí de querer tener la razón y que todo eso nosotros pues como terapeutas entramos a desmitificar y a poder enfocar en sí qué es lo que desean cada uno de los miembros de la familia y poder eh, desarrollar objetivos comunes. Ah, ¿Sí? ya, sí, señora. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Es usted muy amable haber aceptado esta pequeña conversación conmigo. Bueno, con mucho gusto y espero pues haber aportado ideas para tu desarrollo del trabajo y de tu propuesta de investigación. Muchas gracias Bueno, por la invitación. muchas gracias.